Marzo, que es yo le digo la casa de Mariquita, pero en realidad es el museo, ustedes saben, Bécquer Varela, donado por el doctor Bécquer Varela a la municipalidad de San Isidro. En realidad también en esos museos, tanto en el Pueyrredón como en la Quinta de los Ombúes, también hay salas de arqueología y también registro y archivos de documentos. En el de Pueyrredón hay archivos de documentos de los primeros gobiernos patrios. Eso debe ser interesantísimo de conocer. Y la visita, la verdad que está muy bien organizada, la que acabamos de ver, porque vieron que ni siquiera tuve que presentar los QR, ya nos estaban esperando. El sistema de registro es un poco engorroso porque es muy impersonal. Si ustedes quieren venir, tienen que registrarse en una página, no los va a atender nadie, no hay teléfono. Mira. Es todo por ¿Y reserva. personalmente no se puede venir y...? Sí, nosotros hemos venido con familiares y podés entrar y entramos tomar directamente. la visita también. Entras sin visita. Las visitas por lo general se compra la entrada, como te digo, por Eventbrite, okay, que es el sistema de reserva de visitas, y ahí uno abona la visita junto con la entrada y te dan la visita como los tickets de cine que te los mandan por mail. Sí, lo vi. Y bueno, ahora entonces nos vamos al Motín del Bajo, que yo les comenté. Ahí tenemos una reserva. Vamos a comer algo rico. Ahora voy a volver a preguntarles, a repasar el menú que han pedido, porque bueno, se han sumado otras pasajeras y entonces vamos a hacer Sí, pueden bajar la campera, por supuesto. Sí, la pueden dejar. Pueden dejar todo lo que quieran. Sí, se puede dejar, no hay ningún problema. Lo que sí, vamos a ponernos, vamos a ponerle un cierre. No es que estamos en un sábado que nos quedamos hasta las 5 de la tarde charlando y comiendo, porque acuérdense que a las 15 nos espera María Laura en la Quinta Los Ombúes. Otra María Laura, ¿no? Sí. Que nos va a recibir y nos va a hacer alguna no es una visita guiada en sí, sino que es una charla así informal. Aprovecho este momento entonces para empezar a hablarles un poquito de Mariquita. En el almuerzo vamos a debatir sobre lo que hemos visto, alguien que tenga algo para comentar también, que sea propicio. No sé si en este momento para hacer el cierre de Villa Ocampo no sería mejor. Alguien que quiera comentar algo como lo que comentaron de las poesías de Tagore u otra cosa, algo que llamó la atención del relato, algo del relato que hayan descubierto o que quisieran agregar. Vieron que nombró a María Elena Walsh, a Alejandra Pizarnik. Bueno, no todas las biografías de Victoria Ocampo hablan sobre las relaciones de epistolares o de amistad. Por ejemplo, con Gabriela Mistral hay muchísimas anécdotas y cuentos para hacer entre ellas. Por ejemplo, cuando Gabriela Mistral la conoce personalmente a Victoria, le dice: yo te tengo que hacer a vos 3 preguntas. Y Victoria le dice: sí, las que quieras. La primera es: ¿por qué vivís en la ciudad más cosmopolita de América del Sur? Eso fue envidia. Sí, tal cual. La segunda, ¿por qué abandonaste a Alfonsina Storni? ¿Por qué no la ayudaste? Le pregunta. Y la tercera, justo que no me acuerdo cuál era la tercera, esperen que recuerde. Le hace una pregunta que la deja a Victoria pensando. Acá voy a tener que separar algunas pasajeras. Porque vos te olvidaste de hacerle poner algo muy importante. Mi mamá me castigó. Ay, mi vida. Uy, los castigos. Y me dijo que me casara. Victoria decía que las profesoras la castigaban. Ay, muy de época, ¿no? Oh, las sí. monjitas también, ¿es cierto? Nos daban unos buenos Igual que valores. Casado, el de la... Y eso que no estábamos en el 1800. Los curas también. Exactamente. Así que
que bueno, ella se quejaba de eso y parece que se portaba medio mal también. Yo fui al colegio de cura, me tiraban con una tiza. Claro. Te pegaban con la regla. Te pegaban con la regla, con el puntero en la cabeza. Bueno, ahora vamos a ingresar al tiempo colonial, así que por favor saquen sus vestidos Ahí saco el mantón. imperio, se me cambian para bajar, Que peinetón no pasa. se preparan los abanicos. Igual que Victoria, vivió muchos años, Mariquita, fue longeva para la época y entonces imagínense toda la historia que ella ha atravesado y ha compartido. Aparte, al igual que Victoria, era una personalidad súper influyente. Hoy sería una influencer civilizadora, una persona que se codeaba de la cultura, que en su tertulia iban personajes como Belgrano, Liniers, San Martín, Las Escaladas, bueno, un montón de personalidades que nosotros vamos a ir explicando a lo largo de la jornada. Y de lo mejor, lo más influyente, lo más importante, militares, abogados, políticos, cabildantes, miembros después de los sus siguientes gobiernos. Y ella en su casa no solamente que llegó a ser una influencer porque tejía, negociaba, se iban haciendo como una rosca política en su tertulia, no era solamente ir a tomar mate o ir a escuchar música, bueno, y también se ensayó el himno nacional argentino, hay mucha investigación sobre el tema. El cuadro que yo les pasé por el grupito, ese cuadro que está hermoso, que se expone en el Museo Histórico Nacional, ese cuadro muestra una tertulia. Es como un cuadro, es como vieron cuando vamos a las iglesias y nos cuentan historias para las personas que no saben leer o para las personas que en esa época no sabían leer y eran como pedagógicas las imágenes, todo eso que mostraba, le contaba un relato. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿no es cierto? Las tertulias eran como lugares para poder primero mostrarse, darse a conocer y también se han hecho casamientos, ¿no? Porque ahí se armaban las uniones matrimoniales, Se arreglaban los las casamientos. uniones, claro, las uniones políticas. Ay, mira el río. Quiere decir que Mariquita Sánchez de Thompson se codeaba con los próceres, en Sí. realidad, Sí, Claro. y Victoria en realidad con la parte cultural más que nada. claro, bueno, y también con las destacadas personalidades políticas, como estuvo a punto de conocer a Gandhi, por ejemplo, ella, que no lo pudo conocer, pero sí su obra, por supuesto, admirada, pero con los primeros ministros de la India, Claro. de muchos otros lugares, sí, ella también se codeaba con políticos. No, pero vos me Con los gobiernos conservadores, Claro. pero no con el peronismo, por No, ejemplo. pero no militaba. Mariquita era con los próceres, puntualmente Sí. con... Hermoso. Porque se hacían Está casamientos. muy lindo para. Vengan, vamos a sacarnos una foto. Ya no me dejaron, me voy a revolcar, de acá está la punta. Me voy rodando. Yo soy rebelde como Mariquita.
y vivió un tiempo acá junto con la familia Becar Varela, que fue una de las últimas familias que vivió en esta casa, y completó sus estudios en el Colegio Nacional de San Isidro, acá en la iglesia. Así que pueden ver la muestra que va a estar por un tiempo. No es una muestra permanente, pero sí es una muestra que se lo quiso homenajear a él y está un tiempo acá en el museo. Y bueno, después también hay otras salas permanentes, de exposición permanente en el museo, como por ejemplo, bueno, las 3 salas que empiezan acá, la otra y más atrás, que son unas salas que están dedicadas al partido de San Isidro. ¿Ustedes de dónde vienen? De diferentes lugares. ¿Conocen San Isidro? El partido. Bueno, estas salas están dedicadas al partido de San Isidro y a los vecinos de San Isidro. En la primera sala va a haber una línea de tiempo con el desarrollo de San Isidro a través de los años, y la figura de San Isidro Labrador, que está como viendo el recorrido. San Isidro Labrador es nuestro patrono del partido, y él está viendo el recorrido que fue haciendo el pueblo, ¿no? Después en la sala del medio hay un video donde se pueden ver distintas etapas del vecino sanisidrense, como por ejemplo yendo los niños al colegio, o en los hospitales, o bueno, haciendo deportes, etc., ¿no? También está el busto de Adrián Becar Varela, que fue uno de los integrantes de esta casa, y fue también intendente de 1913 a 1914. Adrián Becar Varela fue uno de los intendentes que más cosas hizo en tan poquito tiempo, como por ejemplo lo más famoso de él fue el reloj floral en la Plaza Mitre, ¿no? Y también hay en esa sala del medio hay una cruz de hierro, que es la pieza más antigua de hierro de San Isidro, y la tenemos acá en el museo. Y estaba en una de las torres del antiguo templo. Bueno, también en la última sala dedicadas al partido de San Isidro hay una sala que están unas cajas con todos objetos que fueron donando los vecinos, y también algunas cajas tienen un título, y entonces ustedes pueden ver el testimonio que fueron dando los vecinos relacionados con los objetos que hay dentro de esa caja. Bueno, y después está la sala de arqueología urbana, o sala Alfaro. Esa sala van a ver que hay objetos rotos, porque justamente estaban en un pozo de basura en la casa Alfaro, que está en la calle, está muy cerquita de acá, está en la Avenida Libertador e Ituzaingó. Y era porque en ese momento, como no había recolección de basura, como la conocemos ahora, todo lo que era una forma de deshacerse de lo que no servía, de los residuos. Entonces, todo eso que estaba en el pozo, todo eso que vemos en la sala, estaba en ese pozo de basura. Y era lo que no se podía quemar, se tiraba en ese pozo. Bueno, a la izquierda de esa sala van a llegar al dormitorio de la evocación del dormitorio de Mariquita Sánchez. Mariquita Sánchez también fue propietaria de esta casa, y bueno, la recordamos porque ella colaboró mucho con la Revolución de Mayo y con la independencia del país. Y van a ver el dormitorio, van a ver unas medallas también dedicadas a las damas patricias. Mariquita fue una de las damas patricias que colaboró prestando sus salones para las tertulias, para las reuniones políticas. También las otras damas colaboraron con el bordado de las banderas, o aportando dinero, o aportando armas, ¿no?, para la Revolución de Mayo. Y bueno, después está sobre este pasillo, a la derecha tenemos el salón donde se hacían las reuniones sociales, y a la izquierda el comedor y el fumoir de la familia Becar Varela.
Y después por el jardín también, que el jardín, pasando por este pasillo, también van a llegar al jardín. El jardín es un jardín histórico, tiene árboles históricos, van a poder ver también, se identifican porque hay unos carteles, van a poder ver la especie de los árboles. El algarrobo blanco es un árbol muy antiguo, tiene 300 años y sí es monumento histórico municipal. Así que bueno, también el ombú, el famoso ombú, que se encuentra de este lado. Y el ombú no es en ese mismo ombú, pero sí en ese lugar también se dejó retratar Mariquita por el artista. Siempre hubo un motivo con esta casa, entonces hubo muchos propietarios. Los más famosos son Mariquita Sánchez y la familia Beca Varela, que es una familia tradicional de San Isidro, pero que participó mucho en el desarrollo de San Isidro. Y además uno de los miembros de esa familia, Horacio, fue el que donó esta casa a la municipalidad y a partir de ese hecho esta casa se convierte en museo, ¿no? Bueno, y también tuvo distintas etapas de construcción. La casa no siempre fue así. Al principio era una casa rural, muy sencilla. Cuando Mariquita venía, esto era todo campo. La casa era muy chiquita y además su terreno era mucho más grande, ¿no? Después se fue reduciendo hasta llegar a una hectárea. Pero cuando Mariquita venía, sus terrenos iban desde más o menos el ábside de la catedral, en ese lugar, hasta la calle Belgrano, y desde el pie de la barranca hasta el fondo de la Limbo, que son 5 kilómetros más o menos. Y una pequeña casa, que es la parte más antigua y donde vivió Mariquita, es desde esa pared hasta allá, es la parte más antigua, y este pedacito, donde se ven esos ladrillos, que son del siglo XVIII. Y están pegados con adobe y barro, y todavía siguen en pie, igual que los muros que tienen 70 centímetros de espesor, y están también pegados con mortero de adobe y siguen en pie. Y bueno, después se hizo entonces, después Mariquita vendió, porque tenía más deudas, tenía que pagar las deudas, vende la casa y pasa por distintas familias, y entonces en ese periodo la casa se construye este patio, que no era así, estaba descubierto, y las habitaciones se construyen alrededor del patio. El patio estaba cubierto por una parra, y entonces así se convierte en una típica casa de patios, con el patio y las habitaciones alrededor. Después viene entonces la familia de Varela, en realidad la compra Come Becar y María Varela, y juntos sus hijos empiezan a formarse, a llamar Becar Varela, con los dos apellidos. Y es una familia muy tradicional de San Isidro. Y entonces uno de los propietarios, este mismo Horacio que dona la casa, que estaba viviendo aquí, y es cuando hace la remodelación del patio. Y entonces ya le da esta impronta tipo española andaluza, le coloca azulejos sevillanos, y hace este cerramiento, es de 1913, francés, hierro limpio, y coloca las rejas coloniales, y le cambia el piso porque era un piso distinto. Era un piso calcáreo y lo cambio por un piso granítico tamero blanco. Voy a hacer un videito acá.
flor es Sí. divino. Es divino porque tenés todo ahí. Claro, me Las imagino. mesas de allá, todos zapantos, ¿sabes lo que es todo? Claro, sí, debe ser hermoso. Es precioso, te Sí. sentás acá a escribir y te sale divino. Mira qué lindo está la Virgen. Y acá hay un chico, muchacho joven, Ajá. viene como 1 o 2 veces por año, Sí. que te habla de pájaros y plantas. ¿En serio? Mira qué Y te bueno. lleva por allá abajo. Bueno, Claro. ¿Sabes que hay un muchacho joven sí. que tiene una cama de ¿Dónde existe eso que pasa? Ay, qué hermoso este lugar. Cuando están los agapantos, todos estos son agapantos. Sí, decía que pudiera leer el Telégrafo Mercantil, la Gaceta y todos los diarios que venían de España con las nuevas ideas que ya Belgrano, por ejemplo, San Martín, Mariano Moreno, personas que habían accedido a otro tipo de educación, las traían de las universidades, ¿no? De España y demás, o de Chuquisaca, pero Mariquita no tenía oportunidad de esa vida y sin embargo se codeaba con gente y tomaba el mate, el chocolate con gente que sí estaba empapada de todas esas ideas. Y son esas ideas las que ella empieza a pensar y empieza a apoyar junto con su marido. Y ahora vamos a contar la historia de amor entre Mariquita y Martín Thompson. En realidad a Mariquita le habían marcado otro candidato. Mariquita tenía otro destino. Los padres querían que se casara con otro hombre, pariente del ex marido de su mamá. Ya lo tenían anotado, ya lo tenían catalogado, ¿vieron? Pero Mariquita dijo, no, yo con este hombre no me voy a casar. Sí, te vas a casar, qué sé yo, qué sé cuánto. Mirá, el padre fue muy drástico. ¿No te querés casar? Entonces te voy a traer acá, te voy a mandar a vivir a los Ombúes. Y la trajo a vivir acá. Pero resulta que Mariquita, que era muy hábil, pero muy hábil, tenía una red de sirvientes, de gente que la ayudaba, que la acompañaba, y con sus famosas cartas y esquelas hizo lo imposible, y acá aparecía Martín Thompson, su candidato, que era otro primo de ella, pero elegido por ella, que se aparecía y tenían algunos encuentros furtivos. Por eso muchos diarios publican artículos y dicen que la Quinta de los Ombúes es un lugar de un amor prohibido, porque acá se encontraban. Cuando esto llegó a oídos del papá y de la mamá, entonces tomaron otra determinación. A Martín Thompson lo mandaron en un barco a España y que se vaya, ¿no? A vos se te va a olvidar todo esto, y a ella no tuvieron mejor idea que depositarla, y escuchen bien el verbo que voy a utilizar, la depositaron en la Casa de Ejercicios Espirituales de Mamantula, en la avenida Independencia. Hace poquito fui a visitar, por eso les mandé la foto justo del patio donde estuvo depositada, según la guía, Mariquita. Era muy común en la época que los maridos, cuando se iban de viaje, y unos largos viajes, depositaban a sus esposas en el convento para que no cometieran ninguna macana, ¿no? Y que estuvieran muy bien custodiadas. Ahora también era un lugar, aparte del lugar de ejercicios espirituales, que hasta el día de hoy sigue siendo una casa de ejercicios espirituales jesuitas muy importante, digna de conocer, que tuvimos una visita guiada espectacular la semana pasada, o hace 15 días hubo una, no me acuerdo, y fuimos y la verdad que es un lugar espléndido para conocer, que se los recomiendo. No tiene muchas visitas guiadas,
pero si quieren, pues nos podemos juntar y ir juntas. Bueno, vamos a tomarlo con pinza. Y ahí estuvo depositada ella. ¿Qué hizo ahí? Se encontraba con Martín Thompson. Él se las encontraba. Aparte, sí, y aparte se camuflaba, se ponía otra ropa, se encontraban. Tanto se encontraron que decidieron comprometerse, pero los padres le armaron una hermosa fiesta de compromiso. En esa fiesta de compromiso ella no salía, la novia no salía, y resulta que la novia ya se había palabrado al virrey, porque ella le había escrito al virrey, se plantó y le dijo: yo con este señor no me voy a casar, porque yo ya me comprometí con Martín Thompson. Y entonces en el medio de la reunión apareció la representante del virrey y le tuvieron que decir que ese matrimonio no se podía hacer. Existía una ley que se llamaba la pragmática, la real pragmática, que decía que los padres tenían la obligación de dar el consentimiento para el casamiento de sus hijos. Y por esa ley pragmática, entonces acá no había consentimiento, por lo tanto tuvieron que hacer un juicio de disenso, que por lo general lo hacían los padres contra los hijos, pero en este caso lo hicieron Mariquita y Martín contra la mamá, porque resulta que, no sé si por todos estos disgustos o qué, el papá de Mariquita partió. Pero la mamá no cambió de opinión, la mamá era piñón fijo, y le escribía al virrey también ella, dándole todas las explicaciones del caso, porque era una mujer de fortuna, una mujer de una familia muy importante, muy influyente, y entonces la señora tenía como privilegios, y no podía creer que el virrey no la escuchara y no hiciera lo que ella decía, teniendo la ley de su lado. Pero por estas cuestiones el virrey le da la razón a Mariquita y a Martín, y ellos se casaron. Tuvieron 5 hijos, y ¿saben qué? La mamá se fue a vivir con ellos. Bueno, hasta acá un cuento divino. Tuvieron 5 hijos, fueron felices y bla bla bla. Martín Thompson no tenía la fortuna del candidato que le habían elegido, obviamente, pero tenía una carrera naval. Su papá había fallecido, y su mamá, cuando falleció su papá, se retiró a un convento. Entonces él había sido, muchas gracias, él había sido una persona que había quedado como media desprovista, ¿no? Y capaz que eso también hizo que Mariquita se fijara tanto en él y lo quisiera tanto. En el cuarto de Mariquita hay una foto de él, un daguerrotipo, una imagen, un dibujo, y parecía bastante atractivo, ¿no? Pero miren lo que pasó. Martín Thompson lucha junto con Mariquita por la Revolución de Mayo, ¿no? Los dos tuvieron mucha injerencia. ¿Y por qué digo los dos? Porque en esas épocas, por más mujer audaz que hasta acá fue Mariquita, la presencia de Thompson a ella también la favoreció mucho, en el sentido de que le daba un aval. Claro, porque toda la tertulia y todo lo que ella hacía y tejía en sus tertulias, él lo hacía en el cabildo y con los hombres, porque era una sociedad de hombres. Acuérdense que los vecinos eran hombres, no había vecinas mujeres. Entonces todo ese trabajo de las mujeres patriotas se cocinaban en las casas. Las damas patricias, lo que nos explicaron siempre en la escuela, ¿no? Se juntaban, cosían, tejían, aportaban dinero, vendían joyas, y eso todo fue verdad. Y ella también era una de estas que tenía líderes para juntar, para coser, para bordar. Incluso ustedes saben el cuento de los fusiles que recién decía María Laura. Cada una dama patricia dio dinero, y esos fusiles luego fueron comprados con la promesa de que le pusieran el nombre de cada señora en el fusil, y era como que ellas también iban a la guerra, ¿no? Que no estaban sentadas cómodamente en sus salones, sino que también ellas entendían lo que estaban haciendo los hombres.
Bueno, toda esa lectura que ahora hacemos tan livianamente, en esa época imagínense lo que significaba, ¿no? Y hasta acá iba todo bien. Vienen las invasiones inglesas, pese a que Thompson tenía apellido inglés, apoyan a las milicias patriotas, pero claro, Mariquita queda maravillada con los oficiales ingleses, y eso no era muy argentino, pero ella dice, ay, en sus cartas, qué maravilla esos uniformes, qué pulcros, qué limpios, decía, qué hermosos. Le gustaban los uniformes ingleses. Bueno, después vino la Revolución de Mayo, donde Martin Thompson también estuvo como vecino y apoyando al nuevo gobierno patrio, y ella en esa época en las tertulias se hacían esas reuniones secretas para poder sacar adelante la revolución. Una vez que la revolución está hecha y empiezan a correr los años, él asciende en categoría en su carrera y llega un momento donde lamentablemente le ofrecen una misión diplomática ya con el primer directorio. Le ofrecen una misión diplomática un poco rara, y les explico por qué. Él tenía que negociar con el presidente de Estados Unidos directamente un apoyo para nuestra independencia, a cambio de unas relaciones comerciales que tenía que dar. Esto era una misión secreta, pero la pagó Mariquita con su fortuna. Pagó el viaje, pagó absolutamente todo. Martín va a Estados Unidos, llega y lamentablemente empieza a confluir una serie de pistas falsas que hacen que este encuentro nunca se realice. Él empieza a darse cuenta de que esto podía haber sido una cama que le hicieron, pero el gobierno le indilga que parece ser que o había ido a comprar soldados estadounidenses para traer para acá, para el cruce de los Andes y la independencia, o que apoyó la independencia de la Florida en Estados Unidos. Y eso no gustó al gobierno nacional. Sea cual fuera de todas estas teorías, la cosa es que él quedó allá varado y le agarró empezó como a desorientarse, a perderse, perdió el eje y terminó internado en un psiquiátrico, chicas. Se volvió loco y no llegó nunca a la Río de la Plata, porque en el barco que lo traía de vuelta, con tantos cuidados pedidos por Mariquita hacia su criado. ¿Es el segundo marido? No, es el primero. Vamos por la primera administración. Y lamentablemente, no llega a puerto. O sea que Mariquita se encuentra. ¿Parte en el retorno? En el retorno, así como le pasó a Mariano Moreno, ¿vieron? Cosas raras de la historia argentina, cosas raras de la historia argentina de las cuales nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Pero esto era había que leerlo con mucho detenimiento, porque hay muchas intrigas y muchas posturas diferentes. Bueno, cuando ella resulta que se encuentra viuda, estanciera, joven y poderosa, ¿no? E influyente. Bueno, rápidamente, la dicen las malas lenguas, no quiero, acá estamos en la casa de Mariquita, no me gustaría hablar de mal. Parece que tenía como que ya lo tenía visto a este Mendeville, que era el profesor de música de una de sus hijas. Acuérdense que tenía 5 hijos, Mariquita. Y ahí están nuestras perdidas. Bueno, vengan que tienen que escuchar la historia de amor. Y Una camarita. se perdieron la muerte de Thompson, ¿se dan cuenta, chicas? No puedo así con ustedes. Después se las mando. Sí, Y parece ser, bueno, ella se le había enamorado del... le gustó mucho el profesor de música de una de sus hijas. Era un francés que se llamaba Jean-Baptiste Washington Mendeville. Tenía un nombre pomposo.
sabía francés, tocaba el piano, le daba clases a su hija y bueno, clase va, clase viene, mate va, mate viene, se casaron. Se casaron un poco rápido para la época, por eso vamos hablando de gente que se la jugó y que no hizo lo que tenía que hacer. El luto no fue muy largo, parece que el casamiento fue medio rápido. Bueno, empezó muy bien el casamiento sin disenso, sin ningún tipo de oposición. Se casaron, tuvieron 3 hijos y él pasó de ser, miren, y vieron que en las fotos es flaquita. ¿Qué comería Mariquita? ¿Qué comería? Bueno, y ella tienen 3 hijos. Iba todo bastante bien, pero chicas, comenzó la debacle. Pobre Mariquita. Acuérdense que esta casa le duró nada. Imagínense. En 1929, ¡ping! Él empezó a crecer. Él pasó de ser un profesor de música y terminó siendo, escuchen esto, cónsul de Francia en el Río de la Plata, en las Provincias Unidas. Y tenía influencias, claro. La casa de Mariquita, no esta, sino la casa de la calle que hoy es Florida, pero que antes se llamaba del Empedrado, su casa de las tertulias, la casa de la tertulia del himno, no esta. Acá también había tertulias, pero no esa. Y esa casa dijeron, bueno, ahora la tenemos que remodelar, porque imagínense que de casa de familia patricia pasó a ser consulado de Francia, ahí mismo y adentro. Entonces le empezaron a poner cortinas, cortinados, tapices, loza, todo traído de Francia, de lo mejor, gastaron una fortuna. Y entonces comenzaron a generar deudas. Por estas cuestiones también de la política, a él, que era el cónsul, lo empezaron llegó un punto que había cosas medias turbias de su actuación y lo deportaron también para Europa de vuelta. Entonces, cuando va, chicas, después nunca más vuelve. Los maridos de Mariquita eran así. Se iban pero no volvían. Y ella comenzó a tener como si ahora tuvieran un novio por internet, o bueno, una cosa así, o algo a distancia. Nunca más se vieron porque él nunca más volvió. Él después se enfermó, se quedó ciego y ella estaba muy disgustada con él, porque le endilga que todas las deudas que tenía, ¿saben lo que iba haciendo él? Él le decía, Mariquita, mandame tal cosa, mandame. Ella le mandaba muebles, mandaba cosas, porque en teoría ella se iba a ir a vivir con él. Y él, ¿saben qué hacía? Llegaban las cosas y las vendía. Entonces, ¿qué hacía? Le gastaba el dinero. Y ella se quedaba sin las cosas y sin el dinero. Cuando, por ejemplo, tenían que dar un baile, una recepción, él como cónsul, ¿saben qué hacían? Vendían joyas, vendían una propiedad. Y así se fue quedando con muy poquitas cosas en Mariquita. En una de esas revoleadas de dinero, venden la Quinta Los Ombúes. Ella se arrepiente después. Y ya más viejita, o más grande mejor dicho, tipo 70 años, fue y la quiso comprar. Y era un precio terrible. Y ella dice, ¿tanto valían las barrancas? Claro, eran sus barrancas, era su propiedad, pero la perdió. Ella siempre le endilga a él que por culpa de él ella perdió la fortuna. Pero bueno, ella también tenía lo suyo, Ella, Mariquita, también tenía lo suyo. Así que bueno, así terminan sus matrimonios, de una forma terrible. Pero ella, que también vieron que en una primera época era amiga de San Martín, de Moreno, de todo lo de Belgrano, de las Escalantes. En una segunda etapa, ella vive más en el exilio. Ella vivió 20 años en Montevideo, exiliada. ¿Saben por qué? Porque sube Rosas al poder. Y ella era antirrosista. Aparte estaba casada primero con un pseudo inglés, español, y después con un francés. Entonces Rosas le dice
¿qué te pasa ahora, Mariquita? Porque se conocían de chiquitos. Ahora estás hecha una francesa parlanchina. Se tenía mucha confianza, porque cuando Rosas era chiquito, el que fue tutor de Rosas fue el papá de Mariquita. El papá de Mariquita fue tutor de Rosas, entonces lo conocían de chiquitos y ellos tenían una relación muy cercana. Así y todo, Mariquita se atreve a decirle de todo a Rosas, pero no es tonta. Se va a vivir a Montevideo. Y de Montevideo escribe críticas a Rosas terribles. También escribió crónicas de la vida virreinal, del mundo virreinal, hablando muy mal de la época colonial, diciendo que había mucha ignorancia, que faltaban cosas, que había escasez, y también del terror que provocaba la Iglesia Católica. Es decir, que miren los temas que tocó. Y Mariquita, desde el exilio, ahí comienza a conocer a Juan Bautista Alberdi, a Sarmiento, a Esteban Echeverría, a un montón de escritores, a Gutiérrez, muchos escritores que son los escritores románticos del 37, que son escritores célebres y pensadores. Ella era mucho más grande, estos eran mucho más jóvenes, pero como era una mente joven y una mente de avanzada, se reúne con ellos y le daban duro y parejo a Rosas, hablaban pestes de Rosas, escribían, imprimían panfletos, y su hijo Juan Thompson también era de la causa anti-Rosas. Entonces ella, así como Victoria fue antiperonista, Mariquita fue anti-rosista. Sin embargo, por esta relación media familiar que tenían, yo les digo que era un exilio medio raro, era un exilio medio light, porque podía entrar y volver, y salir, entrar y salir, y acá con Rosas eso muchos no lo pudieron hacer. Así que ella estaba un poco protegida. Miren el poder que tenía, que estaba un poco protegida por Rosas. Bueno, tengo mucho más para contarles, pero voy a cortar acá porque nos tenemos que ir al Museo Pueyrredón y no las quiero enloquecer de cosas. Eso me gusta. Entre otras cosas. Claro, y el otro estaba allá en Villa Ocampo, pero no lo traje porque es enorme. Ese es el grande, el de los jardines. Ese tiene una información divina y me encantó este. Se los recomiendo, el de Mariquita. Es una historiadora del CONICET muy seria. ¿Quién es la autora? Y se llama Gabriela Baticuore. Me gustó mucho, me gustó. Y acá tengo señaladas varias cartas de ella. Después si me copo, saben qué voy a hacer, las voy a leer así teatralizadas y se las voy a mandar. Si les gusta. Pasanos el libro. Bueno, sí, y la foto también. Gracias. Hay una horda de mujeres comprando libros. Bueno, de así Mariquita. pasó con Virginia Woolf, ¿no? Que la gente leía los libros y vieron como la película Las Olas, que las mujeres comenzaban a cambiar, empezaban a dejar a los maridos, se empezaban a enloquecer, salían de las cocinas. Es una película atrapante. Las Olas, la recomiendo muchísimo. Las Olas.
con las horas. Ah, sí. Claro, me Con confundí las con dos. la ola, con nada que ver, pero que Ah, también la es hora que revolucionaria. con las dos Las actrices. horas, con... sí. ay, Dios. Chicas, ayúdenme. No, con... no la vi. No, Nicole Kidman Kidman, hacía de sí, con el Virginia pelo Woolf. largo. Se las recomiendo Sí. esa película. Todas mirando esta noche, comiendo la milanesa y mirando las horas, planazo. Y después se levantan, se hacen la valija y se van. Nos vamos a Eso Europa. fue demasiado extremo. No lo hagan, no lo hagan. No, decía, pero no me sale, Meryl Streep, por Sí. favor, chicas. Que es la Ella- más grande. Claro, ella hace como, bueno, no me acuerdo el personaje que ella, pero les estoy dando ideas, pero era linda esa película. Bueno, a ver si escucho. Habría que ver en Vos sabés dónde que no está. sé dónde está, porque hace muchos años que la vi. Mm. Quizá en esas plataformas de... Creo que le dieron un premio a Nicole Kidman por esa película. Sí, estuvo justamente. espectacular, porque era la típica película que ella no sale linda, sino que está afeada por el Ay, personaje. Sí, ella estaba Y horrible. está muy bien caracterizada. Y ella hacía ese papel de medio pobre Virginia, como trastornada, como que estaba en un mundo, que estaba viviendo una vida que no le pertenecía, Y la que va a era ver todo su hermana. hermoso. Claro, que era todo hermoso, pero ella no estaba viviendo bien, no le faltaba nada, encima tenía un talento increíble, pero no era feliz. A veces todo no es eso. Planazo para ver a la muchacha. Después no me escriban en el chat cosas. A la noche. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me hiciste? No. Bueno, ¿qué me recomendás? Claro, no me tomen Una de- cortita, no nos tomen la de veneno. rosas les quiero moler, porque algunas son medias larguitas. La del virrey, es larguísima. Por ahí les saco fotos y se las mando, que después cada uno lee tranquilo en su casa. Las rosas. Mi querido Juan Manuel, te doy 1000 gracias por tu carta. De cualquier modo que me hayas contestado, solo el hacerlo con tanta puntualidad en medio de tus graves ocupaciones es ya una fineza que en otro tiempo sabré agradecerte. No quiero dejarte en la duda de si te he escrito una francesa o a una americana. ¿A quién le escribiste? ¿A una francesa o a una americana? Te diré que desde que estoy unida a un francés, he servido a mi país con más que entusiasmo. Ay, esperen que no puedo. Con más, sí, no puedo decir. Dame la campera. La campera que realmente cuando bajo la necesito. Imprescindible. Ahí voy. Encima tengo todo esto también. Que vaya a saber para qué lo tengo. Ah, qué ganas de sentarme que Claro, tenía. por eso me parece Eso que tenía deben de ganas. poner. Voy a empezar de vuelta, no sé si les parece bien. Mi querido Juan Manuel, te doy 1000 gracias por tu carta. De cualquier modo que me hayas contestado, solo el hacerlo con tanta puntualidad en medio de tus graves ocupaciones es ya una fineza que en otro tiempo sabré agradecerte. No quiero dejarte en la duda de si te escribió una francesa o una americana. Te diré de que desde que estoy unida a un francés, he servido a mi país con más celo y entusiasmo, y lo haré siempre del mismo modo, a no ser que se ponga en oposición de la Francia, pues en tal caso, seré francesa, porque mi marido es francés, y está al servicio de su nación. Tú que pones en el cepo a Encarnación, escuchen esto, tú que pones en el cepo a Encarnación, debes aprobarme. Tanto más cuanto no solo sigo tu doctrina, sino las reglas del honor y del deber. ¿Qué harías si Encarnación se te hiciera unitaria? Yo sé qué harías. Yo sé qué harías. Así, mi amigo, en tu mano está que yo sea americana o francesa. Te quiero como un hermano y sentiría que me declararas guerra. Hasta entonces, permitime que te hable con franqueza, fruto de nuestra amistad de la infancia, y créeme tu amiga. ¿Qué les pareció? Bien irónica, muy bien. Se atrevió, ¿eh? Parece como que haya alguna bronca. Porque Rosa te había dicho a ella que era una francesa parlanchina y coqueta. La llamó francesa, parlanchina y coqueta. Que no tiene nada de malo. Parlanchina es charleta y coqueta es bailarina. Pero
Ahora les quiero leer. Pero era picante. Sí, claro. Era picantita. Doña Mariquita era viuda, joven y hermosa, alegre y seductora, cuando tuve el honor de conocerla. Esto lo escribe Robertson, que era un escritor que venía a escribir aquí cosas de mi reinato, ¿no? Doña Mariquita era viuda, joven y hermosa, alegre y seductora, cuando tuve el honor de conocerla en 1817. Ahora se llama Doña Mariquita de Mendeville, porque se casó con el ex cónsul general de Francia en Buenos Aires, y no el ministro inglés. Cumplido oficial que estuvo al servicio de Bonaparte. Casada Doña Mariquita con el cónsul general de Francia, puede inferirse que ejercía gran influencia y gobierno en el elemento extranjero, y seguro estoy de que Lord Palmerston, con su reconocido tacto, su talento y savoir-faire, no ha puesto en los negocios de Downing Street más destreza y lucimiento que Doña Mariquita, con su diplomacia femenina en aquella espléndida mansión de la calle del Empedrado. Desempeñábase, llegado el caso, con la soltura y la sencillez de una condesa inglesa, con el ingenio y la vivacidad de una marquesa de Francia, o la gracia elegante de una patricia porteña, a punto de que cada uno de estos países la hubiera reclamado para sí. Tal era el arte exquisito que ponía para identificarse de momento con la nación de sus visitantes. ¿Qué me cuentan? Así la veían.